¿Se está muriendo Hypixel? Esta es una pregunta que cada vez más gente se hace, ya sea en el foro de Hypixel o en vídeos en YouTube, y me gustaría darles una respuesta. Es por eso por lo que en el día de hoy vamos a repasar los problemas que ha tenido Hypixel en los últimos años, qué futuro le espera al servidor y si de verdad Hypixel puede llegar a morir. Así que si te gusta el vídeo te invito a darle un buen like y suscribirte al canal para ver más vídeos de este tipo. Sin más preámbulos, comencemos con el vídeo. Comencemos viendo los datos objetivos. ¿Está Hypixel cayendo en popularidad? Pues sí, lo está haciendo. En 2021 Hypixel alcanzó su pico de popularidad, con una media de 100.000 usuarios activos diariamente. Esto obviamente no se iba a mantener mucho tiempo, era una época en la que mucha gente estaba en casa y Minecraft estaba viviendo un nuevo pico de popularidad. Sin embargo, desde ese momento la línea ha sido completamente descendente, encontrándose ahora en una media de en torno a 40.000 usuarios activos diariamente. Esta sigue siendo una cifra muy buena, y literalmente cualquier servidor mataría por tenerla, pero fijémonos qué modos juegan estos usuarios, y es que la realidad es que más de la mitad de los usuarios de Hypixel juega en la modalidad de Skyblock, un modo que le ha dado muchísimo a Hypixel, pero que si ahora mismo no existiese, únicamente tendrían alrededor de 10.000 usuarios activos diariamente. Y es que seamos claros, la mayoría de minijuegos de Hypixel se encuentran prácticamente muertos, a menos que sean Skywars, Bedwars o The Pit, los cuales más allá de algunos nuevos mapas tampoco han recibido muchos cambios. Y es aquí cuando encontramos el problema. Hypixel se está quedando obsoleto. Hypixel sigue estando en la versión 1.8 de Minecraft. Sí, se puede jugar en las versiones nuevas, pero el contenido que tiene no sube de esa versión, una versión que recordemos salió en el año 2014. Todos sabemos que esto es debido al lanzamiento de la 1.9 y el cambio en el combate que hizo que muchísimos servidores no actualizaran las nuevas versiones del juego, más que nada por miedo a perder jugadores. Y es que en la época ocurría, muchos servidores actualizaron y al poco tiempo murieron. La mayoría de los jugadores no les gustaba el nuevo combate, pero claro, de eso hace ya casi una década, y seamos sinceros, prácticamente la mayoría de los jugadores actuales de Minecraft ni han vivido el viejo combate, o si lo hicieron ya se han acostumbrado al nuevo. Y es que las ventajas que dan las nuevas versiones de Minecraft como la 1.19 o la 1.20 en tema de servidores son muchísimo mayores, no solo en cantidad de bloques y mecánicas que puedes usar, sino la capacidad de usar texture packs y modelos 3D en tus servidores, una serie de características que cada vez estamos viendo más y más, naciendo servidores muy innovadores y con una potente base de jugadores como puede ser MCC Island o Hoplite, servidores que tienen muy poco tiempo de vida y que con no muchas modalidades han conseguido enormes cifras de jugadores. Pero volvamos a Hypixel. ¿Qué han hecho estos años? ¿Qué minijuegos nuevos han sacado? Pues la respuesta es prácticamente ninguno. Tuvimos Skyblock en 2019, que es más una modalidad que un minijuego, y Dropper, que ha salido recientemente. Pero estos no han sido los únicos minijuegos que Hypixel ha desarrollado, para nada. Hypixel ha trabajado en minijuegos como Block Party, King of the Hill, Survival Dash, UHC Deathmatch, un Tower Defense, incluso hicieron un Battle Royale que tuvo bastante éxito. Pero claro, ¿qué ha pasado con estos minijuegos? Pues todos y cada uno de ellos han sido desechados. No llegaron a ser lanzados, se quedaron en fase de pruebas y al no verles futuro decidieron simplemente eliminarlos. Claramente aquí hay dos razones o más por las que esto ha ocurrido. O son demasiado perfeccionistas que si no dan con la tecla y hacen una obra maestra como Skyblock no lo lanzan, o hay una falta de confianza que les está haciendo no confiar en sus proyectos. Sinceramente prefiero pensar que es lo primero, pero claramente hay algo que no está funcionando dentro del equipo. Y hablando del equipo de Hypixel hay que hablar de otra problemática que ha ocurrido en los últimos años, y esta es la marcha de muchas de las mentes maestras detrás de Hypixel, como por ejemplo Dueces o CTR, desarrolladores de Skyblock que abandonaron Hypixel tras casi una década para enfocarse en otros proyectos. Ambos ahora se encuentran trabajando en Amazon en la parte de servidores. Pero esto no acaba aquí, y es que hace unos años Noxy se fue a Hypixel Studios como CEO de la compañía para trabajar en Hytale, y Simon, el mismísimo Hypixel, hace por lo menos un par de años que ha abandonado todo lo que tiene que ver con Hypixel, habiendo relegado todos sus cargos a otros administradores del servidor. Obviamente siguen quedando grandes mentes como Connor, Hayabarmen o Miniclone trabajando en Hypixel y haciendo un enorme trabajo, pero también es cierto que ha habido un abandono de muchas de las caras visibles del proyecto, algo que desde luego ha generado desconfianza entre los usuarios. Pero esto tiene una explicación, y es que ha entrado mucha sangre nueva a Hypixel, y muchos de ellos están cocinando lo que será la gran evolución de Hypixel. Y sí, gente, es momento de que hablemos de qué están haciendo ahora y qué va a ocurrir estos 24 y el próximo 25. Y es que desde el año pasado sabemos que Hypixel ha estado trabajando en actualizar su servidor a las versiones más recientes de Minecraft. Es un hecho y está confirmado, pero es una jugada muy arriesgada. Es por eso por lo que esta operación se va a realizar con sumo cuidado. En primer lugar, se va a sacar una actualización
actualización para Hypixel Skyblock, su modo más popular, sacando la update más esperada por toda la comunidad, la Foraging Update, que saldrá únicamente para las nuevas versiones del juego. Esta actualización traerá nuevas islas construidas por el equipo de constructores de Hypixel utilizando los nuevos bloques, y en estas islas serán de los jugadores talen los nuevos tipos de madera. Pero no solo esto, sino que Hypixel también implementará Skyblock un texture pack oficial con menús personalizados y modelos 3D. Hypixel lleva trabajando en esto desde más o menos 2022, y es ahora, inicios de 2024, cuando se nos ha confirmado que veremos esta actualización en la alfa de Hypixel, un servidor aparte donde hacen testeos públicos y corrigen errores. Una vez todo pulido, ocurrirá el lanzamiento en el servidor principal. Todo esto ocurrirá este mismo año. Y este va a ser un momento decisivo en la historia de Hypixel, porque dependerá de los jugadores si inician o no el proceso de actualizar todo su servidor a las nuevas versiones de Minecraft o lo retrasan aún más tiempo. Es un movimiento muy arriesgado, un todo o nada que veremos si les sale bien. De momento, Hypixel ya ha lanzado encuestas a jugadores para tener feedback alrededor de las nuevas versiones del juego. Ellos son los primeros que quieren actualizar, y más ahora con la incorporación de los Transfer Packets en la 1.20.5, que van a permitir que muchos jugadores tengan un mucho mejor ping en los servidores. Cada vez más y más gente pide a Hypixel que actualice, que den el paso a la nueva era, una era en la que ya muchos servidores están haciéndose un hueco, pero falta un titán. El titán. Si Hypixel no avanza, sí, acabará muriendo, pero si lo hace, es probable que veamos la mejor versión de Hypixel hasta la fecha. Un Hypixel renovado, innovador, con ideas frescas y contenido diferente. Un Hypixel que quién sabe si podría volver a superar su récord de más de 200.000 jugadores conectados al mismo tiempo. Porque recordemos una cosa, y es que Hypixel, incluso en su momento más bajo, ha seguido siendo el número 1. Entonces, ¿se está muriendo Hypixel? Sí, se está muriendo, pero está en sus manos impulsarse como nunca antes, y durante este 2024 veremos cómo avanzan en este viaje, que probablemente no concluirá hasta 2025. Y poco más que comentar, gente. Yo personalmente tengo muchas ganas de ver todo lo que ha estado cocinando Hypixel en los últimos años. Si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, comentad qué opináis acerca de esta evolución de Hypixel a las nuevas versiones de Minecraft, y suscribiros al canal para seguir este viaje de Hypixel que iremos contando por aquí cómo va evolucionando. Sin más por mi parte, un saludo y hasta otra. Adiós.